Por los caminos de América presenta aventuras virtuales de la historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la ilustración, descubrimiento de América y revolución francesa. Aventuras virtuales de la historia. Llamamos arte renacentista a aquel que se desarrolló en Europa durante los siglos XV y XVI de nuestra era, especialmente en Italia, pero con artistas y obras representativas en España, Francia, Países Bajos, Suiza y Alemania. El término fue acuñado por Giorgio Vasari en 1570 en su obra Vida de pintores, escultores y arquitectos famosos, para abarcar una nueva corriente artística que rompía con el arte medieval, recuperaba la tradición artística de Grecia y Roma y desplazaba el centro de interés del arte de Dios hacia los seres humanos. En el arte renacentista se ven reflejados los nuevos intereses de la cultura europea, el naciente humanismo separado de la teología y el ascenso de las ciencias naturales. El arte se independiza en parte de la iglesia y de los gremios, y ahora es patrocinado por príncipes y ricos representantes de una nueva clase en ascenso, la burguesía. Es lo que se conoce como mecenazgo. Características del arte renacentista. Etapas. Los historiadores y críticos tradicionalmente distinguen dos etapas en el arte renacentista, el Quattrocento y el Cinquecento, que se corresponden con los siglos XV y XVI. Los términos son italianos porque esta tendencia artística tiene como centro principal de difusión los distintos principados y reinos de este país. En el Quattrocento se dan los avances técnicos y la recuperación de la cultura clásica. Y en el Cinquecento surgen las grandes figuras de este periodo, como Leonardo o Miguel Ángel, y el estilo renacentista se extiende a otros países de Europa. Avances técnicos. El arte renacentista rompe la continuidad con el arte de la Edad Media al buscar una reproducción más realista de los paisajes, desde el punto de vista de la perspectiva y de la figura humana en la pintura y la escultura. En cuanto a la arquitectura, se retoman elementos de la arquitectura clásica renovándolos, columnas, cúpulas, arcos, etc. El artista como individuo. Los escultores, arquitectos y pintores adquieren un nuevo prestigio entre príncipes y monarcas, recibiendo encargos y siendo patrocinados. El Renacimiento inaugura el periodo de los mecenas en el arte. Reinterpretación de la tradición clásica. Los artistas renacentistas se inspiran en el arte clásico griego y romano, tomando muchos de sus temas. En la Edad Media predominaban los temas religiosos y usándolo como inspiración en nuevas búsquedas formales. El humanismo renacentista. En el Renacimiento no se inventa el humanismo, pero sí se desplaza su centro de atención, pasando de Dios y la salvación al ser humano como medida de todas las cosas. El retrato y la observación de la naturaleza. Muestra de ese notable interés por la humanidad es la gran cantidad de retratos que aparecen en este periodo, que además no intentan idealizar la figura retratada. Hay además un fuerte interés en la armonía y el equilibrio, que no solo se ve en la pintura y la escultura, sino también en la construcción de templos y obras civiles. Pintura renacentista. Ya desde el siglo XIV comenzaban a observarse cambios en las técnicas pictóricas en artistas como Giotto, 1267-1377. Sin embargo, es a partir del siglo XV cuando estas prácticas se generalizan. Dar tridimensionalidad a los cuadros, presentando una perspectiva más natural y alejándose de la rigidez de la pintura medieval. Otro cambio importante está en los contenidos. Aunque siguen los temas de carácter religioso, se incorporan temas de la mitología griega y romana, con muchos desnudos y escenarios antiguos. Se incrementan los retratos de personajes ilustres, especialmente de mecenas, y hay un nuevo interés por los paisajes naturales.
Durante el Quattrocento destacan pintores como Fra Angelico Masaccio, Piero della Francesca, Paolo Uccello, Domenico Ghirlandaio y sobre todo Sandro Botticelli. Pero es durante el siglo XVI cuando emergen los grandes artistas de la pintura renacentista como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y en el resto de Europa, el Greco, España, Alberto Durero, Alemania, el Bosco y Pieter Bruegel, el Viejo, Países Bajos, entre otros. Arquitectura renacentista. Durante el Renacimiento hay una preocupación constante por reordenar las caóticas ciudades medievales y darles un nuevo carácter urbanístico, en contraste con la arquitectura gótica. Se interesan más por edificios profanos, aunque también se construyen iglesias y monasterios. Los arquitectos que saltan del anonimato a ser figuras reconocidas recurren a elementos de construcción de la antigüedad como la columna, la cúpula semiesférica o el arco de medio punto, modificándolos y adecuándolos a las nuevas construcciones. Se abandona la monumentalidad medieval, como la de las grandes catedrales, y se busca más la simetría y proporcionalidad. Hay una búsqueda de claridad, sencillez y funcionalidad, que se irá perdiendo a fines del Renacimiento, cuando empiece a imponerse el estilo recargado del barroco. Se reconocen como grandes arquitectos del Renacimiento a Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donato Bramante y Miguel Ángel, entre otros. Escultura renacentista. La escultura renacentista es la disciplina artística en la que mejor se manifiesta la relación con la antigüedad clásica. Los escultores retoman el interés por representar la anatomía humana, no solo a través de figuras de la mitología, sino también con imágenes religiosas. Resurgen los monumentos ecuestres, desaparecidos durante la Edad Media, y hay un especial interés por reflejar la perspectiva en relieves y otras imágenes labradas. Los materiales más utilizados son el mármol y el vaciado en bronce. En este último destacan los florentinos. Se consideran como los escultores renacentistas más importantes Donatello, Lorenzo Ghiberti, Miguel Ángel y Benvenuto Cellini. Obras de arte destacadas y sus autores. Puerta del Paraíso, de Lorenzo Ghiberti, 1378-1455. Lorenzo Ghiberti, además de escultor y orfebre, fue escritor y arquitecto, y una de las principales figuras del Quattrocento, la Puerta del Paraíso, fue creada por Ghiberti entre 1425 y 1452 para el baptisterio de San Juan, en Florencia, y su nombre se debe a un elogio de Miguel Ángel, que la consideró tan hermosa que debía ser la puerta del mismísimo paraíso. La Primavera, Sandro Botticelli, 1445-1510. Este pintor florentino es uno de los artistas más importantes del Quattrocento, con obras como El nacimiento de Venus, La adoración de los Reyes Magos o el retrato de Simonetta Vespucci. La Primavera fue realizada entre 1480 y 1481 por encargo de un primo de Lorenzo de Medici, y en ella puede observarse a Venus y otras divinidades antiguas en lo que algunos consideran una alegoría de la relación de los humanos con la naturaleza. Fachadas de Santa María Novella, León Battista Alberti, 1404-1472. León Battista Alberti, además de matemático, poeta y arquitecto, fue secretario personal de 3 papas, Eugenio IV, Nicolás V y Pío II. En 1470 diseñó una fachada moderna para la iglesia gótica florentina de Santa María Novella y logró integrar ambos estilos de manera armoniosa. La Gioconda, Leonardo da Vinci, 1452-1519. Es considerada la pintura más famosa de todos los tiempos y fue realizada por uno de los artistas más célebres del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, inventor. La Gioconda, o Mona Lisa, es un retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco Giocondo, y fue adquirida posteriormente por el rey de Francia, Francisco I,
Se cree que parte de su fascinación reside en que Leonardo realizó un encuadre muy novedoso, con efectos tanto en la mirada como en la sonrisa. La Última Cena, Leonardo da Vinci, 1452-1519. Esta pintura mural, realizada por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1498, se encuentra en el convento dominico de Santa María delle Grazie en Milán y es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La creación de Adán, Miguel Ángel, 1475-1564. Arquitecto, pintor y escultor, Miguel Ángel Buonarroti es considerado uno de los artistas más grandes de la historia. Este fresco se encuentra en la bóveda de la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Fue realizado entre 1510 y 1511 y representa la creación de Adán por parte de Dios. La Piedad, Miguel Ángel, 1475-1564. Es un grupo escultórico realizado por el artista en el Vaticano entre 1498 y 1499 y representa a María con Jesús muerto en sus brazos, junto con su Moisés y el David. Forma el conjunto de obras escultóricas más importante del Renacimiento. Tríptico del Jardín de las Delicias, Hieronymus Bosch, El Bosco, 1450-1516. Este pintor de los Países Bajos pertenecía a una familia de pintores y uno de sus mayores coleccionistas fue el rey de España, Felipe II. Se inspiró sobre todo en escenas de la Biblia. El tríptico del Jardín de las Delicias se realizó entre 1490 y 1500 y es una pintura al óleo sobre madera que representa escenas del paraíso, la vida terrenal y el infierno. El entierro del conde de Orgaz, Domenicos Theotokopoulos, el Greco, 1541-1614. Fue un pintor de origen certense considerado representante del Renacimiento tardío. Otros lo ubican en la corriente denominada manierista, que realizó gran parte de su obra en Toledo, España, donde justamente se encuentra esta pintura. Este cuadro es un óleo sobre lienzo pintado entre 1586 y 1588. Representaba un milagro y es a la vez una alegoría sobre el cielo y la tierra. Basílica de San Pedro, Donato Bramante, 1443-1514 y Miguel Ángel, 1475-1564. Es considerada el mayor proyecto arquitectónico del Renacimiento y es la iglesia cristiana con mayor espacio interior del mundo. En este proyecto trabajaron el pintor y arquitecto Donato Bramante, Rafael Zanzio, siguiendo los planos de Bramante, Antonio de Zangallo y Miguel Ángel Buonarroti durante el periodo correspondiente al Renacimiento. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. pidió venir a conocer estas tierras. Él no pidió venir a que su gente muriera. Allá fueron maltratados y cazados como fieras, separados de sus hijos, arrancados de sus montes y atados con cadenas. Pero Bencos llegó y pudo vencer la tragedia. Pero Bencos llegó desatando las cadenas.
pero Bencos llegó a que su pueblo viviera una vida en libertad, como allá en su tierra negra, pues todos hermanos eran, y su sueño se cumplió. Ahora estamos tú y yo para seguir su tarea. Le, 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 le. Los cimarrones y derrotó a los chapetones. De la vereda a los montes, Bencos llegó con sus sueños Y demostró su autonomía, armándose en los montes de María. De la vereda a los montes, Bencos llegó con sus sueños. Llegó con el sueño de liberar a su pueblo. Seguimos gozando con Bomba Caribe. Marino Luis. A la la le 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 le. Se liberó de las cadenas. Bencos vio cuánto luchó. Se liberó de las cadenas. Que sembrado de esperanzas gritaba basta ya. Se liberó de las cadenas. Maltratado, separado de sus hijos. Se liberó de las cadenas. Pero siempre estuvo dispuesto a luchar. Se liberó de las cadenas. Y pudo darse a la fuga. Fue a parar. Se liberó de las cadenas. Espíritu de guerrero. Y nunca dio paso atrás. Bencos vio. Les contaré cómo murió. Se liberó de las cadenas. El gobernador de turno un tratado le ofreció. Se liberó de las cadenas. Y el otro después lo traicionó. Se liberó de las cadenas. Pero nos dejó su legado. ¡Sí, señor! Los niños del mundo debemos salvar el planeta Tierra. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Un programa realizado por la emisora HJCK. Nací en Cartagena el 31 de mayo de 1945, pero soy de Cereté, Córdoba, decía con insistencia el poeta invitado a la emisión de hoy. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras
de mi alma. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Raúl Gómez Hatín fue un alma siempre inquieta, acaso un humanista en el sentido clásico de la palabra, que buscó en las fuentes de la tradición la poesía que encontraría como escritor al cumplir sus 35 años. Pueblerinos, es Raúl Gómez Hatín todos sus amigos, y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa. Cuando pasa todos son todos, nadie soy yo, nadie soy yo. ¿Por qué querrá esa gente mi persona si Raúl no es nadie, pienso yo? Si es mi vida una reunión de ellos que pasan por su centro y se llevan mi dolor. Será porque los amo, porque está repartido en ellos mi corazón. Así vive en ellos Raúl Gómez, llorando, riendo y en veces sonriendo, siendo ellos y siendo a veces también yo. Las tierras del Sinú son extensas praderas de exuberancia tropical. Allí fue donde llegó a vivir el niño en compañía de su padre y su madre. Él, un lector consumado de los clásicos, que había sido periodista en el periódico El Universal de Cartagena. Ella, una gran cocinera de sus ancestros árabes, que sería inmortalizada en su poema Lola Hatim. Su infancia transcurre en el pequeño municipio de Cereté, en donde alimentó su voracidad literaria junto a su padre. Una vez cumplidos los 6 años, es enviado al Liceo de Montería para que recibiera una mejor educación. Pero ante las constantes crisis de asma deciden mandarlo a vivir con su abuela Catalina a Cartagena de Indias. Sobre esta experiencia, además del intenso poema llamado Abuela Oriental, alguna vez declaró: El esplendor de Cartagena palió un poco el dolor de la separación de mi madre y de mi padre. Todos los días después de salir del colegio me escapaba a la muralla y al mar a recoger conchas y caracoles y a escribir una pequeña novela sobre mi madre y mi familia. Una novela o cuento largo de 9 páginas en el que narraba la fuerza emotiva de mi madre, su relación a veces conflictiva con sus familiares y la separación obligada de unos hijos que tuvo de un primer matrimonio. Abuela Oriental, a esa abuela ensoñada venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con el vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo vuelve en esta noche aciaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma defugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos 2 idiomas, y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria. A los 15 años es enviado de vuelta a Cereté, y ante la difícil situación económica de la familia, Raúl es motivado por su padre a dictar lecciones de geografía e historia en varios colegios del municipio. El periodista Juan Gozaín recuerda así los años de adolescencia que pasó junto con su primo. Debo decir que entre Raúl y yo existía un parentesco muy, muy lejano, ya casi borroso. Su familia Hatín y mi familia Gozaín están emparentados entre ellos. Pero más que parientes, éramos cómplices, que es mucho más importante. Cuando tendríamos alrededor de 13 años hasta los 16 o 17, yo era estudiante en el Colegio de la Esperanza en Cartagena, estudiante interno. Raúl, que iba un poco más adelantado que yo en los estudios, era estudiante externo. Lo que me asombra ahora es recordar el motivo por el cual Raúl era más admirado y apreciado en el internado, por su compostura física. Imagínese usted. Era el hombre más elegante del colegio,
me parece estarlo viendo, gordísimo. No el ser humano huesudo que los colombianos conocieron al final cuando aprendieron a admirar su obra poética. No, era un hombre muy gordo, muy alto, que se ponía los pantalones, se metía siempre la camisa por dentro. Los jóvenes acostumbramos a andar con las camisas sueltas, anchas, él no. Él era tan delicado en esa materia que siempre se metía la camisa por dentro y el pantalón le quedaba muy arriba. Yo le tomaba el pelo diciéndole, Raúl, tú puedes sacar el pañuelo del bolsillo de atrás como se sacan las flechas, por encima del hombro, porque tenía el pantalón muy alto. Se bañaba 3 veces al día, tenía una obsesión por el aseo personal. Pero no solo el aseo, es que hay otros detalles que hablan de cómo cambió la personalidad de Raúl con el paso de los años. En aquellos tiempos juveniles, por ejemplo, cada estudiante andaba con un pedacito de lápiz. Raúl tenía sus lápices siempre en orden, se los ponía en el bolsillo de la camisa, de mayor a menor, del más alto al lápiz más corto, y siempre en orden, uno negro, uno rojo, uno verde, uno azul, uno negro, uno verde, uno rojo. Hasta esos extremos llegaba su afán por estar siempre bien puesto. En el internado, yo era interno, repito, Raúl no, en el colegio, quiero decir, en el colegio, era famoso Raúl Gómez por eso. Creo que ya era poeta, lo que no tenía era poemas. Es decir, yo no recuerdo haber hablado con Raúl de tantas veces que hablamos, jamás sobre poesía o sobre su obra poética. A él le obsesionaban las clases. Eran las clases del colegio, era un estudiante aplicadísimo, que además hablaba todo el día sobre su madre, sobre Lola Hattin, a quien todos nosotros en la familia llamábamos la tía Lola. Lola Hattin, para Alejandro Obregón. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Octubre de 1964. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, autor de La náusea y el ser y la nada, y creador del existencialismo, ha renunciado públicamente al Premio Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca. Un año antes, Raúl Gómez Hattin llegaría a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Impulsado por su padre Joaquín Gómez, quien pensaba en su hijo como un futuro abogado culto, Raúl Gómez comienza a descubrir una de sus primeras vocaciones, el teatro. En la Universidad Externado de Colombia, uno de los directores más importantes del teatro colombiano comenzaba una tarea al frente del TEX. Se trataba de Carlos José Reyes, quien nos ofrece la siguiente semblanza del escritor. Yo conocí a Raúl Gómez en la Universidad Externado de Colombia, donde él había venido a estudiar Derecho, pero más por voluntad de la familia que por suya propia. Aquel primer año comencé a hacer pruebas para el montaje de una obra con una cantidad grande de estudiantes que pasaban por ahí, movidos por la curiosidad, pero sin comprometerse en los primeros intentos. Algunos hacían una prueba o veían un fragmento de ensayo y después se asustaban y no se atrevían a subir al escenario. Durante todo este primer año, Raúl se sentaba al fondo y veía los ensayos. En ese momento era un hombre afeitado, muy bien peinado, incluso con corbata muchas veces. Daba la impresión de ser de una timidez fuera de serie, porque ni siquiera se acercaba a saludar ni hablaba con nadie. Hasta que un día le dije, ¿usted que ha venido tantas veces no quiere pasar al frente? No, gracias, me dijo. Por allá de lejos. Ni siquiera pude captar de qué región del país era. Raúl Gómez era hombre tímido,
pero descubrió con el teatro la mejor manera de dar rienda suelta a toda esa imaginación inoculada desde la infancia, en la cual, ante un asma constante, el niño se dedicó más a leer que a jugar con sus compañeros. Su primera participación teatral ocurre en Cuentos sobre Macondo, un montaje basado en algunos relatos de Gabriel García Márquez. Carlos José Reyes lo recuerda así. Yo hice la adaptación. El conjunto se llamó Cuentos sobre Macondo. Había que montar la obra en muy poco tiempo porque el festival universitario no demoraba en comenzar. Los ensayos eran muy largos y esto empezó a producir cierto trastorno dentro de la universidad, porque a veces nos metíamos en horarios de estudio de los estudiantes. Raúl seguía viniendo a los ensayos hasta que un día levantó la mano y dijo que él también quería hacer una prueba. Esta vez sí quiso actuar porque eran cuentos de un costeño, como él, y porque a fuerza de estar ahí mirando se había ido comprometiendo con el grupo. Hizo el papel de Nicanor, el sobrino mayor de la mamá grande, tiránico y montaraz. Raúl era bastante grande, muy alto, muy acuerpado, y era notable la trascendencia que le ponía. Ahí empezó a mostrar elementos de actor. A partir de esa actuación y hasta que el grupo se deshizo, Raúl creo que ya no faltó ni un solo día a ningún ensayo. En la universidad, Raúl da prueba suficiente de su inteligencia. Tiene facilidad para memorizar, hace grandes síntesis y es reconocido por sus compañeros como el mejor estudiante de aquellos años. Traba amistad con la gente de teatro y con su amigo de toda la vida, Juan Manuel Ponce, otro estudiante de Derecho quien será su fiel mecenas toda su existencia. El clima nacional está determinado por el nacimiento de los grupos guerrilleros. El ambiente estudiantil se convierte entonces en un intrincado panorama de grupos de diversas corrientes políticas, los trotskistas, los comunistas, los maoístas, entre muchos otros. Pero Raúl sigue su aventura en el teatro, aficionándose al cine, contagiando a sus amigos por directores como Pasolini, Kurosawa y Fellini. En esa época conoce a otra de sus grandes amigas, quien sería una suerte de espejo en el camino teatral, Tania Mendoza Robledo. Mujer de una belleza de otra parte, tuviste que cruzar el océano para encontrar el amor. Te nos fuiste, Petulia, casi para siempre, y casi ninguno de nosotros se dio cuenta de lo ensimismados que estábamos con nuestras anémicas vidas para entender tu aventura de amor. Mujer con una carne oscura y silenciosa, compañera, ninguno de nosotros supo retenerte, siempre estabas demasiado ausente, desde entonces te nos estabas yendo. En el lugar del escenario, una trágica creciente, como una luna, como una droga amorosa para el ojo, que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura ardiendo sobre unas miserables tablas de roble apolillado. Tania Mendoza Robledo, precoz trágica de los escenarios colombianos. Bruja, moría en cada noche como la flor de la coraguala y perfumaba de tristezas a todo el que tuviera la dicha terrible de contemplarla. Donde esté la imagino animando algo casi modesto en apariencia, algo que casi no le importe a nadie. Según sus amigos en aquellos tiempos, comienzan los primeros atisbos de poesía en el escritor cordobés, como lo refiere el escritor y periodista Heriberto Fiorillo en su libro Arde Raúl. En más de una ocasión, en algún momento de intimidad, después de una comida o de un café, llevaba a uno de sus amigos, a Roberto Burgos Cantor, por ejemplo, o Hernán Darío Correa, hasta un sitio aparte, y le mostraba con cierto pudor lo que había estado escribiendo con un plumón de tinta morada en cuadernos escolares. El suicida, airoso en su galope, levantó la mano armada hasta su sien y disparó. Suave derrumbe del caballo al suelo, doblado sobre un muslo cayó y sin un solo gemido se fue a galopar a las praderas del cielo. Septiembre 1970. El 1 y 28 de este mes han fallecido dos de los más importantes escritores de nuestro siglo, el norteamericano John Dos Passos y el francés François Mauriac. Y con esos atisbos de poesía, también acontecen nuevos montajes que le dan altura a sus actuaciones,
como en el caso de Las monjas de Jenny, y sus propias adaptaciones como Los Arcanienses, La Cándida Heréndida y el Gran Teatro Integral de Oklahoma, basado en la novela América del escritor checo Franz Kafka. A propósito de su trabajo teatral, el poeta declararía años después que el teatro había sido una actividad subsidiaria de su trabajo poético que comenzó a fraguar a los 21 años, en silencio. Escuchemos al poeta Darío Jaramillo. Raúl estudió Derecho, pero sus tempranas experiencias, ya lo he dicho, universitarias y profesionales fueron en el teatro. Y del teatro ha prestado un interesantísimo aparato retórico. El gusto por los finales contundentes, el ritmo de los parlamentos teatrales, el tino para captar el tono de la conversación y volcarlo en el poema, como esa delirante veneno de serpiente cascabel sobre los gallos de pelea, o ese otro monólogo sobre la poesía en qué trabajos tan hermosos tiene la vida y que termina, siempre los finales, empieza un verso. Apúrate, pendejo, que por ahí entre tus glándulas transita la vejez inerme. Raúl alimentó desde muy temprano una actitud muy inquieta en cuanto a la relectura y la apropiación de los clásicos se refiere. Lector de Aristófanes, Eurípides, Nicanor Parra y Lorca, poco a poco va rindiéndose ante esa fuerza de la cultura que lo sobrecoge. Pero ante el fracaso de una de sus obras escrita y dirigida por él, llamada Las nupcias de su excelencia, y presentada en el Festival de Teatro de Manizales, Raúl decide regresar a su pueblo natal, Cereté, dejando atrás su etapa teatral. Para Raúl la tradición, sin embargo, no solo se refiere a la antigüedad clásica. Los mangos, los atardeceres, los olores, las aguas secretas de los ríos de la infancia, sus padres y amigos guardan también la memoria y el tiempo. Por ello, sus amigos son invitados a saborear los platos de su madre Lola, a conversar con su padre Joaquín, a beber de las aguas del mismo río. Son días de los tempranos años 70 en los cuales Raúl se sumerge en el activismo poético. El mundo de su infancia y sus amigos más cercanos lo visitan en su finca familiar llamada Mozambique, de donde saldrá a partir de 1973 para hacer montaje de Jorge Manrique en Cereté y tiempo después en Montería de Las muñecas que hace Juana no tienen ojos, basado en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio. Amén. Mi querida amiga Clementina Torres revuelve con sus manos de viudez congénita una ternura rancia. Como quien prepara chocolate para la muerte, ternura cosechada entre sacos de arroz, queso blanco y latas de manteca. Ternura regada sobre el mostrador y la balanza antigua. Ternura que tal vez no sea más que la última sonrisa de su virginidad petrificada. La última vez que la vi me dijo: Raúl, me estoy muriendo, y era verdad, tenía el pellejo mustio. Durante aquellos años el poeta tendrá sus primeras crisis existenciales. Se le verá siempre inquieto, escribiendo, meciéndose en su hamaca que prefería sobre todas las cosas, e inicia un largo diálogo con otro ser que lo habita. Los trastornos no son, sin embargo, la fuente de su inspiración. Más bien, algunos desequilibrios afectivos, una extrema sensibilidad, una cierta tendencia al moralismo y al consumo de drogas hacen que Raúl se haga a un ser hipersensible al mundo que lo rodea. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. En 1978, Raúl Gómez comienza su itinerario por varias clínicas de reposo por las cuales deambulará toda su vida.
De modo que Raúl ya era un señor de 35 años cuando publicó su primer libro, Poemas, en 1980. No había participado en las múltiples publicaciones colectivas en periódicos y revistas de Colombia y en el exterior que hicieron sus compañeros de generación y, apelando a una memoria casi atávica, alcanzo a recordar que por los tiempos de estudiante universitario era más conocido como hombre de teatro. Para ese momento, 1980, sus coetáneos todos ya habían publicado por lo menos un libro de versos, pero Poemas alcanza a tener un toque de identidad con un rasero común a su generación y que lo incluye. Un estilo cuidado, unos poemas breves, irisados de imágenes transparentes, sin ninguna transgresión, salvo el zoofílico y casi tierno Te quiero burrita, y donde ya aparecen algunos excelentes poemas como el ya citado ¿Qué te vas a acordar, Isabel? Isabel, ¿qué te vas a acordar, Isabel, de la rayuela bajo el mamoncillo de tu patio, de las muñecas de trapo que eran nuestros hijos, de la baranda donde llegaban los barcos de La Habana cargados de... cuando tenías los ojos dorados como pluma de pavo real y las faldas manchadas de mango? ¿Qué va? Tú no te acuerdas. En cambio yo, ¿no lo notaste hoy? ¿No te han contado? Sigo tirándole piedrecillas al cielo buscando un lugar donde posar sin mucha fatiga el pie, haciendo y deshaciendo figuras en la piel de la tierra, y mis hijos son de trapo y mis sueños de trapo, y sigo jugando a las muñecas bajo los reflectores del escenario. Sus amigos se preocupan ante la distancia que asume ante el mundo, pero se sorprenden ante aquella altura poética que bebe de las fuentes de lo popular, de sus poetas preferidos como Machado, de sus cantantes entrañables como Serrat o Paco Ibáñez, de sus convicciones de que para escribir poesía se hacía necesario haber hablado mucho con los clásicos y los buenos contemporáneos. Machado, Lorca, Miguel Hernández, Platón, Cafafis, Darío son algunos de sus preferidos junto al Tuerto López, de quien su padre fue amigo. A la hora de hacer homenajes explícitos a ciertos poetas, cuestión que confirmaría pistas acerca de cuáles son sus fuentes formales, Gómez Hattin se refiere a Cavafis, a Pessoa y a Octavio Paz, tres lecturas obligatorias para los poetas de su generación, así como para la anterior fueron Rilke, Eliot y García Lorca. Y menciona dos poetas colombianos, Álvaro Mutis y Jaime Jaramillo Escobar, a quienes dedica sendos poemas y quienes aportan claves para la comprensión del aparato retórico de nuestro poeta. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Sus poemas encuentran en la música y las imágenes una contundente declaración de principios. Raúl se convierte en personaje de sí mismo. Se presenta y representa en contra de la moral reinante como un ser pansexual y un poeta puro. Poemas es su primer puerto desde donde surgen las voces secretas que lo habitan desde lo más profundo de la infancia. Memoria, más allá de la muerte y sus desolaciones, que perviven intactas como la misma vida, hay un sol habitado de palomas y árboles que guarda tu futuro en mitad de mi infancia. Joaquín Pablo, mi viejo niño y amable, la edad nos confundió y nos separó dolidos, en mañanas de mayo esperando la lluvia y en las horas del brillo y las escaramuzas de los gallos de riña entre los matorrales. Hay un silencio grave parecido al olvido
que me nubla mis ojos y quiebra la garganta, en tus voces que guardo como una tibia sábana para el frío de los años y la soledad cansada. Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre, eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones. En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo, como un frutal cargado, soleado y cuidadoso, que me heredó sus mangos en lo más débil del alma. Durante los primeros años de la década de los años 80, el poeta encuentra esa voz ansiada. La publicación de 300 ejemplares lo estimula para seguir escribiendo desde Mozambique en la entraña familiar. La muerte de su padre, Joaquín, le da una estocada más a su sensibilidad extrema. Una vez más los viajes hacia la locura se hacen recurrentes y en ese entonces comienza su exilio de sí mismo. Va y viene de la locura. Podemos llegar al lugar común de que los locos y los niños siempre dicen la verdad, pero esta simplificación no obedece a los hechos. Primero, porque no se trata tan solo de la incapacidad de saber qué puede decirse y qué está vedado, sino de la virtud sobrenatural de expresar zonas tabú del verbo y hacerlo con la dignidad propia de la poesía. Y segundo, por una falta de simultaneidad entre los momentos en que Raúl atravesaba sus peores crisis y las épocas en que escribió sus mejores versos. Pero, aunque muchos insistan en llamar a Raúl Gómez Hatín poeta loco o poeta maldito, no es posible tejer un hilo cierto entre la enfermedad y el arte. Parte de su poesía es precisamente lúcida y contundente. Así lo afirma el poeta Darío Jaramillo Agudelo. Gómez Hatín es excesivo y se permite sus incorrecciones. Sin embargo, la magia de su poesía hace evidente que este tono, este desbordamiento, tenga una fuerza que convierte en virtud cualquier tosquedad. En 1984 muere su madre, Lola Hatín, de quien Raúl se había distanciado tras un episodio de exilio doloroso debido a sus crisis. Raúl Gómez Hatín publicará su segundo poemario bajo el sello editorial El Catalejo, en Cartagena. En él incluye el poema a su madre y su voz se vuelve reconocida en el país. Por ello, en 1989 es invitado a la Casa de Poesía Silva, en Bogotá, al festival La Poesía Tiene la Palabra, entre otros recitales que se le organizan en Cartagena y la costa caribe colombiana. Un año después publicará uno de sus mejores libros llamado Tríptico Cereteano. Darío Jaramillo Agudelo. En marzo del 88, la Fundación Simón y Lola Guerec publicó un volumen, Tríptico Cereteano, que contiene 3 libros: Retratos, Amanecer en el Valle del Sinú y Del Amor, escritos simultáneamente los 3 entre el 80 y el 87. En suma, un solo libro, un libro río, que el autor divide por temas que inevitablemente se entrecruzan como brazos de una gran corriente incontenible. En el Tríptico Cereteano, sin duda su obra capital, Raúl es excesivo y ni siquiera se niega a una tosquedad que ningún poeta de su generación, cuando era joven, se hubiera permitido. El Dios que adora. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad, o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan, porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos, porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad, porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendía el capital siendo abogado, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al hermano ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo,
al que trabaja cada día un paga amargo y solitario y disputado, como estos versos míos que le robo a la muerte. En 1992, la emisora HJCK lo invita para que grabe en su propia voz una antología de sus poemas para la colección literaria HJCK. Es un justo homenaje al poeta que ya había encontrado su propio lugar en las letras colombianas, pero que también era de alguna manera ignorado. 3 en 1. Va Catalina, viene Catalina, llegó Catalina. Junto a mi pecho como un gorrión, como una hermana, una abuela o una amiga, su melena calienta mi corazón. No quiero que se vaya, si es tan tierna, si parece que tuviera en vez de huesos plumas, en vez de voz puro aliento, en vez de amistad un pleno amor. Catalina vale 1.000.000 de besos en poemas. Catalina es un corazón de viento y el viento quisiera hacerlo yo. La publicación del tríptico cereteano consolida la obra del escritor y le da una nueva relevancia nacional. Mientras tanto, el hombre nacido en Cartagena se dedica a deambular las calles como premonición de la caída que habría de suceder en 1997. En el entretanto, Raúl Gómez fue publicando libros como Esplendor de la Mariposa, cuya portada jamás le gustó y que desdibujó alguna parte de la fuerza de su poesía anterior. En 1993 apareció en Cartagena un nuevo libro no incluido en la edición de Editorial Norma de Poesía 1980-89, con el título de Esplendor de la Mariposa, un volumen que contiene 15 textos breves y mediocres. En una entrevista de Cromos, citada por Jáuregui, dijo Raúl: en mayo del año pasado estuve en el Hospital de San Pablo en Cartagena y escribí en media hora Esplendor de la Mariposa. Francamente, y sin ninguna ironía, me parece que se demoró mucho rato para componer estos textos tan exangües. Jáuregui está de acuerdo con esto y dice: la expresión es pobre, la idea pierde vuelo y la brevedad del verso no convence. Fue un libro escrito a las carreras y publicado con irresponsabilidad. Y lamento informar que algo muy parecido puede decirse del libro que dejó inédito Los Poetas Amor Mío, escrito en los últimos años. Poemas sin fuerza, poemas sin ritmo, poemas balbuceados en escasos momentos de una lucidez fatigada, apenas suficiente para tratar de sobrevivir, una lucidez que ya no alcanzaba para esos borbotones verbales que antes había volcado en su escritura. El Raúl Gómez de los últimos años en Cartagena. Sin embargo, fraguó grandes amistades. Siguió pensando en la escritura como una forma de dejar el testimonio de su sensibilidad exacerbada. Cartagena, 1997. En la mañana de este 23 de marzo, el reconocido poeta Raúl Gómez Hatín murió a consecuencia de los golpes recibidos al ser atropellado por un vehículo fantasma. Raúl Gómez Hatín murió en la misma ciudad en la que había nacido 52 años atrás. Al morir, quedaron sus palabras reunidas, cantadas, sentidas y siempre lúcidas, a pesar de la sombra de su locura. Alguna vez declaró: desde niño soñé con tener una existencia dedicada al arte, ser escritor y hombre de teatro, y lo conseguí a costa de mi propia vida. La he inmolado ante el altar de la belleza, de su total belleza. El que quiera ser poeta tiene que estar dispuesto a sacrificar su existencia. La poesía es algo más que un destino literario, y la exigirá todo a cambio de un grano de placer. El poeta deberá vivir poéticamente. La poesía me deparó locura, pobreza y soledad, y mucho trabajo, pero también trajo a mi vida gran alegría y amistad. Fui feliz, profundamente feliz por épocas. Viví en la alegría de leer, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, y en la hermosura de entregar mi más alta sensibilidad a quienes ni siquiera conocía. Solo nos resta escuchar un breve fragmento del obituario escrito por Darío Jaramillo. Raúl Gómez Hatín descansa en paz. También sus amigos y su familia descansamos en paz. No fue un hombre feliz y no irradió felicidad a su alrededor, sino cuando fue un poeta. Pero también
Su vena creativa fue víctima de su naturaleza cerril, difícil. Me enfurece que se venda la imagen pública del poeta loco. La realidad es más dura. Si se quiere, un loco que antes de enloquecerse fue poeta. La locura no es un delirio creativo. La locura es triste. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La soledad de Gómez Hattin. No sé dónde arderás ahora, corazón mío. Necesito entregarte siempre como esclavo. Pobre de ti, es urgente que enfermes otra vez y otra vez. ¿Qué voy a hacer contigo ahí desocupado como estúpida biología? Vamos, deshazte de tu pesadumbre y emprende vuelo. Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Los niños del mundo debemos salvar el planeta Tierra.